Hola a todos, mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia, and I am your Spanish instructor from Learning Spanish Like Crazy. Before watching this video, check the video description to get our newest app for free, Learn Spanish Like MF, Master of Fluency. And I invite you to join to my free weekly Learning Spanish Like Crazy conversation club. You can sign up using the link in the video description. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Estos son lugares que sí o sí debes visitar si viajas a Latinoamérica. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y bienvenidos a un video más de Learning Spanish Like Crazy. Como pueden ver en el título del video y como les mencioné al principio, hoy vamos a hablar de esos lugares turísticos de Latinoamérica. Esos lugares que sí o sí debes visitar, que tienen gran historia, gran cultura o que son muy bellos y que si estás por esta zona no puedes dejar perder la oportunidad de visitarlos. Entonces, vamos a comenzar con Machu Picchu en Perú. Realmente es uno de los lugares más famosos de Latinoamérica y que definitivamente no puedes dejar pasar. Puedes llegar caminando por el camino Inca o en tren. ¿Listo? Son unas ruinas de la civilización Inca que son de los fundadores de las ciudades del país de Perú. Está en lo alto de los Andes. Entonces, este es un sí o sí en la lista de viajes. También por esta misma línea tenemos en México el Chichén Itzá. Es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Hay pirámides maya con gran historia y está ubicado en la península de Yucatán. Si a ustedes les gusta mucho la historia, toda esta parte como cultural y de ancestros, estas opciones son ideales. Pasamos a Brasil, que aunque no hablan español como nosotros, es uno de los países que conforman Latinoamérica y si estás por esta zona, puedes visitarlos. Además, el portugués es un poco similar al español, entonces tal vez les puede ayudar. El Cristo Redentor es la enorme estatua de Cristo que está ubicado en Río de Janeiro. Desde arriba de esta estatua hay una vista panorámica de la ciudad. Mide más de 30 metros y es un símbolo de paz. Entonces ya saben, si están por Brasil, ideal. Ahora, maravillas naturales. Vamos a Argentina. Argentina y Brasil es una de las maravillas naturales compartida por estos dos países, las cataratas del Iguazú. Puedes verlas desde Argentina, que es un poco más cerca, o desde Brasil con una vista más panorámica. Son gigantes y el sonido del agua es increíble, es una maravilla natural que de seguro les va a encantar. Ahora, si a ustedes les gusta lo colonial, autos viejos, música en vivo, el ritmo caribeño, viajar un poco al pasado en esta cultura latinoamericana, La Habana Vieja en Cuba es el lugar ideal para que ustedes visiten. También tenemos en Bolivia, en Sudamérica, el Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo. Y de hecho, cuando llueve, el suelo refleja el cielo como si fuera un espejo. Entonces tú te sientes caminando como en el cielo, o sea, es una experiencia que de verdad tienen que aprovechar y no se pueden perder. Es una maravilla natural de la que tal vez no se habla mucho y es increíble. Muy recomendada la experiencia. Muy similar a La Habana Vieja, pero en Sudamérica tenemos a Cartagena de Indias en Colombia. Es una ciudad colonial con murallas, de hecho se le conoce como la ciudad amurallada. Tiene balcones con flores, está cerca al mar Caribe, es perfecto para historia, playa, comida de mar deliciosa. O sea, combina mucho de esa experiencia de playa, si a ustedes les gusta la playa, con esa parte histórica y cultural. Hay muchas exhibiciones de nativos de este lugar, es muy, muy bello. Se los recomiendo bastante. También tenemos a la antigua Guatemala, que son calles empedradas, iglesias antiguas, volcanes.
De hecho, es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Entonces, se siente mucho la historia en cada una de las calles de la antigua Guatemala. En Chile, por ejemplo, también tenemos las Torres del Paine. Son montañas, lagos y glaciares en la Patagonia chilena. Es un paraíso para los que les guste hacer senderismo. Si a ustedes les gusta mucho caminar entre la naturaleza, este lugar, las Torres del Paine, va a ser ideal para su viaje. Y por último, tenemos a quien conecta a Centroamérica con Sudamérica, la ciudad de Panamá y el Canal de Panamá. Es una ciudad moderna junto a un canal histórico que conecta a dos de los océanos. Es un lugar clave de economía y de historia mundial y que es muy impresionante también a la vista. Es una obra de ingeniería impresionante. Entonces, también súper recomendado. ¿Qué necesitas para estos viajes? Aprender las frases básicas del español, que de hecho en el canal tenemos un video con frases útiles para viajar. Si vas a viajar a un país hispanohablante, pero tu español todavía no es muy bueno, o necesitas repasar las frases antes de ir a visitar este país, quédate porque este video te va a servir mucho. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Learning Spanish Like Crazy. Mi nombre es Paulina y soy tutora de español para extranjera. El día de hoy les voy a hablar de algunas expresiones muy útiles a la hora de viajar. Vamos a hablar de esas frases básicas que necesitan saber sí o sí cuando van a visitar un país en el que se habla español de manera nativa. Recuerden que para esto no necesitan ser expertos en el idioma, necesitan unas frases básicas que les van a ayudar a hacer su viaje mucho más fácil y que las personas de estos países hispanohablantes los puedan entender, al menos en lo básico. Porque en todos los lugares necesitamos poder comer, comprar algo, buscar direcciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, frases, expresiones que nos van a ayudar, cómo pedir direcciones, cómo ordenar en un restaurante. Entonces, vamos a empezar con saludos y cortesía, que probablemente son palabras que ustedes ya sepan, pero no está de más recordarlas y repasarlas un poco. Entonces, para saludar, ¿qué expresiones tenemos en español? La principal, hola. También tenemos según la hora del día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, good morning, good afternoon, que no tenemos una diferenciación entre afternoon y evening. Entonces, evening sería ya más, tal vez buenas noches, pero good night también. Entonces, en español no tenemos pues como esta diferenciación en estas horas. Para preguntar, how are you, tenemos la expresión ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya algunas más coloquiales como ¿qué más? Si estamos conociendo a alguien, vamos a utilizar expresiones de mucho gusto, encantado de conocerte o un placer conocerte. Con cualquiera de estas tres expresiones les van a entender a la perfección. También si necesitamos decir please, vamos a tener la palabra por favor. Para agradecer, la palabra thank you, vamos a decir gracias. En algunas partes, por ejemplo en Colombia, se escuchan expresiones para agradecer como mi Dios le pague o Dios lo bendiga. Estas también pueden ser unas expresiones que pueden escuchar para que ustedes sepan si se las dicen, no se queden sorprendidos o no entiendan a qué se están refiriendo, ya saben qué significa gracias. Para decir you're welcome, de nada o con gusto. Cualquiera de las dos expresiones está perfecto. Si estamos, por ejemplo, en un lugar con mucha gente y necesitamos pasar, o estamos en un autobús y no logramos llegar a la puerta de salida porque hay mucha gente, necesitamos decir excuse me, vamos a decir permiso, por favor, o disculpe, y así nos va a ayudar también como en este tipo de situaciones que pueden ser muy cotidianas. Ahora, si estamos en el aeropuerto, por ejemplo, hay expresiones que vamos a necesitar, por ejemplo, para ubicarnos.
El aeropuerto es muy grande y no encuentras el lugar donde abordar tu avión, no encuentras la puerta de embarque. Vamos a preguntar, ¿dónde está mi puerta de embarque? También desde el aeropuerto para llegar a algún lugar, ¿cuánto cuesta un taxi hasta Ciudad de México, por ejemplo? O a la dirección a la que ustedes necesiten llegar. ¿Dónde puedo tomar un autobús? También hay estaciones en los aeropuertos por si lo necesitan. O si tal vez no están muy ubicados y realmente necesitan como un mapa, necesito un mapa, por favor. Si están en un restaurante y quieren ver las opciones de comida que ofrecen, pueden pedir el menú, quisiera ver el menú por favor, o me puedes traer el menú por favor. Si no entienden lo que hay en el menú, y pueden pedir una recomendación de la manera, ¿qué me recomiendas? Así la persona les va a dar algunas opciones y ustedes pueden escoger más fácilmente. En el caso de que ustedes ya hayan elegido lo que quieren comer del menú, pueden decir para ordenar, ¿me puedes traer por favor una hamburguesa? Me gustaría pedir una pizza. ¿Me puedes traer un salmón, por favor? Entonces, ahí tenemos varias opciones para hacer un pedido en un restaurante. También tenemos la pregunta, ¿aceptan tarjetas de crédito o aceptan efectivo? Porque no todos los lugares aceptan los mismos métodos de pago. Cuando les lleven su cuenta, también les van a dar las opciones con qué método de pago desea cancelar el servicio. Entonces, tenemos varias opciones, tarjeta, incluyendo crédito y débito, efectivo o transferencia. Entonces ya tienen el vocabulario para restaurante. Una frase que les va a salvar la vida para ubicaciones. ¿Dónde está? Necesitan saber dónde está el baño, dónde está el museo, dónde está el hospital. Esta frase los va a salvar un montón. En caso de alguna emergencia, pueden usar la frase necesito ayuda. Acá les dejo un tip. Si van a algún país diferente al suyo, consulten desde antes los números de emergencia. Cualquier cosa puede suceder en cualquier momento y es importante tener esta información. En caso de que no lo tengan, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número de emergencias? ¿Cuál es el número de la policía? ¿Cuál es el número de los bomberos? ¿Cuál es el número del hospital? Esas expresiones los pueden llegar a ayudar. En caso de que ustedes tengan una reserva en un hotel y vayan a pedir la llave de su habitación porque hicieron las reservas de antes de llegar al país, pueden utilizar las preguntas. ¿Me puede dar la llave de mi habitación, por favor? Y tengo una reserva a nombre de. Entonces ahí pues dicen el nombre de la persona que realizó la reserva antes del viaje. Entonces tengo una reserva a nombre de Paulina, tengo una reserva a nombre de William, tengo una reserva a nombre de John. Esas expresiones los van a ayudar. También es importante que pregunten por los horarios. ¿A qué hora es el check-in? ¿A qué hora es el check-out? ¿A qué hora es el desayuno en caso de que el hotel incluya desayuno? De esta manera ustedes se van a evitar inconvenientes a la hora de tal vez cobros extra o que se pierdan el alimento porque no sabían a qué hora era o no preguntaron. Eso sería todo por el video de hoy. Espero les sea muy útil. Si realmente están planeando un viaje pronto, espero que lo disfruten mucho. De seguro van a aprender un montón, van a disfrutar un montón. Espero que usen estas expresiones, que les haga su viaje un poco más sencillo. Recuerden que no necesitan un español perfecto, solo necesitan lo básico para poder tener una buena experiencia de viaje. Si eres una persona que ya ha recorrido los destinos más turísticos o te gusta viajar a lugares diferentes, este video te va a encantar. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, una ciudad ubicada en Colombia, y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Cuando pensamos en viajar por Latinoamérica, de seguro se nos vienen imágenes de Machu Picchu, de Cancún, de Buenos Aires, de San Andrés, que son lugares hermosísimos, pero que pueden estar muy llenos de turistas y es lo típico pues que uno va a visitar. Y aunque sí hay que visitar estos lugares,
en nuestro continente hay mucho más que eso. Hay rincones mágicos donde la naturaleza sigue tal vez un poco más intacta, la cultura es un poco más auténtica, donde de seguro también van a disfrutar mucho y son lugares que no se escuchan tanto, pero les aseguro son maravillosos. Por eso hoy vamos a hablar de unos destinos poco conocidos de Latinoamérica que ustedes pueden visitar, añadir a su lista de viajes. Si tal vez ya visitaron lo más común de un país y quieren seguir conociendo, pueden aprovechar y visitar estos lugares de los que tal vez no se habla tanto. Vamos a empezar con Costa Rica, el río Celeste. Es un río con aguas muy azules, parece pintado por acuarelas. Está ubicado en el Parque Nacional Volcán Tenorio. La ciencia dice que el color de este río se debe a la refracción de minerales volcánicos, pero la leyenda que rodea este lugar cuenta otra historia. Es que Dios, al terminar de pintar el cielo, lavó sus pinceles en este lugar. Son senderos de selva con cascadas imponentes, aguas termales. Es uno de los lugares más mágicos que pueden encontrar en Costa Rica y no recibe la cantidad de turistas que merece un lugar como este. Seguimos en Centroamérica, vamos a Honduras, un país que tal vez en la parte turística no se menciona mucho, pero tiene rincones magníficos por ofrecer. Cayos Cochinos en Honduras es un archipiélago de pequeñas islas y cayos vírgenes. No hay nada de hoteles, de lujo, ni playas privadas. Aquí es naturaleza pura. Entonces, si ustedes son de los que les gustan estos destinos vírgenes, en el Caribe hondureño van a encontrar este lugar. Es el hogar del pueblo Garifuna, que son descendientes de africanos y caribes. Mantienen su música, su danza, su gastronomía. También tiene unos arrecifes de coral espectaculares que son el paraíso para los que les gusta bucear. Entonces, para que se apunten a este lugar. Vamos a Panamá. En las montañas del occidente panameño se encuentra un pequeño pueblo rodeado de cafetales y ríos cristalinos, que es Boquete. Boquete es famoso por su ecoturismo, que tiene cascadas, senderos, puentes colgantes y el volcán de Barú, desde donde en días despejados se puede ver tanto el Océano Pacífico como el Caribe. Entonces es una oportunidad espectacular. Además, aquí se produce el café geisha, que es considerado uno de los más caros y exclusivos de mercado. Entonces, si ustedes son amantes al café, este destino es ideal. Vamos para Colombia, La Guajira. En Colombia hay mucho más que las playas de Cartagena y Santa Marta, y La Guajira es un desierto que se encuentra con el mar Caribe. Hay dunas doradas, playas solitarias, una cultura indígena imponente que son los guayú. Aquí se puede dormir en rancherías, probar distintos platos tradicionales y disfrutar de paisajes que parecen a veces sacados de otro planeta. Muy recomendado. Ahora, en Uruguay tenemos Cabo Polonio. Es un pueblo al que no se llega en coche, sino que hay camiones que cruzan dunas. No hay electricidad, no hay señal de teléfono. Si buscan un lugar para desconectarse de todo el mundo, el ajetreo y el estrés, este lugar les va a encantar. Está rodeado de colonias de lobos marinos y su cielo nocturno no tiene contaminación lumínica, entonces es un espectáculo que les aseguro no van a olvidar si lo presencian. Vamos nuevamente para Centroamérica, en Guatemala. Semuc Champey, en medio de la selva guatemalteca, aparece de repente un paraíso escondido, que es una serie de pozos naturales de color turquesa formados sobre un río subterráneo. Llegar no es tan sencillo, tal vez por eso no es tan turístico, porque son carreteras de montaña, caminos de tierra, caminatas largas, pero la recompensa vale completamente la pena. Es bañarse en piscinas naturales, rodeado de selva virgen, mariposas, aves tropicales. Es uno de esos lugares que te hacen sentir como que encuentras un verdadero tesoro. Si les encanta la naturaleza, este lugar les gustará. En Nicaragua encontramos Laguna de Apoyo.
que está entre Granada y Masaya. Es una laguna de origen volcánico. Se formó en el cráter de un volcán extinto y sus aguas son tan cristalinas que invitan a nadar en cualquier época del año realmente, aparte de que el clima de Nicaragua es maravilloso para este tipo de lugares. El lugar está rodeado de bosques donde viven monos aulladores y aves tropicales. También se pueden hacer diferentes actividades como kayak, o simplemente relajarse en una cabaña frente al agua. Es un rincón perfecto para desconectar en Nicaragua, que es también un país maravilloso. Las cataratas de Gocta se encuentran en Perú. Perú no es solo Machu Picchu, hay más por hacer. Estas cataratas son de las más altas del mundo, tienen más de 770 metros de altura. Sorprendentemente se mantuvieron ocultas para el turismo hasta hace apenas como 2 décadas. En el camino de ellas es una caminata entre selva, mariposas, aves exóticas, hasta llegar a esa cascada, esa caída de agua que realmente te deja sin palabras. Si a ustedes los que les gusta es el mar, la playa, brisa, sol, las islas de San Blas en Panamá son espectaculares. Es un archipiélago de más de 300 islas, habitado por los indígenas Gunayala, que conservan su cultura y gobiernan de forma autónoma este lugar. Aquí no hay hoteles así gigantes, exuberantes, solo cabañas frente al mar. Entonces es un destino para olvidarse del resto del mundo, vivir de una forma simple, entre playas vírgenes, aguas cristalinas, de verdad espectacular. En Colombia también tenemos otro destino que es el Valle del Cocora, que se ha hecho más famoso gracias a la película de Disney Encanto, pero que sigue siendo un poco olvidado a veces cuando hacen una lista de lugares por visitar en Colombia. Es un paisaje verde salpicado por las palmas de cera más altas del mundo, pueden llegar a superar los 60 metros. Caminar entre ellas es como estar en un bosque encantado. Además, el Valle del Cocora está en el corazón de la zona cafetera de Colombia, entonces también para los amantes del café es un muy buen destino. Se llega por Salento y hay muchos pueblos cercanos que pueden visitar y conocer como la arquitectura que empezó en Colombia. En Perú tenemos Huacachina, que es un oasis real en medio del desierto de Ica, una laguna rodeada de palmeras y dunas altísimas. Aquí pueden hacer sandboard, recorrer el desierto en bogies o simplemente ver el atardecer mientras el sol pinta las dunas de dorado. La verdad es una escena espectacular para que apunten a su próximo viaje al Perú. Vamos con Bay Islands en Honduras. Roatán, Utila y Guanuja forman parte de estas islas del Caribe. Sus arrecifes son de los más ricos del planeta, atraen buzos de todo el mundo. Entonces, si les encanta ver la vida marina, les encanta el buceo, este es el destino ideal, definitivamente. Utila es especialmente famoso porque aquí se pueden certificar como buzos a muy buen precio. eh, y en Guanaja es casi virgen, ideal para los que buscan tranquilidad absoluta. Entonces ahí tienen los dos contrastes. Si ustedes de pronto son más profesionales en este tema y se quieren certificar, ya saben, Utila es el ideal para ustedes. Como ven, aquí en Latinoamérica tenemos destinos increíbles. Se me quedaron por fuera muchos. Si quieren parte 2 de este video lo podemos hacer para que sigamos descubriendo rincones ocultos en este lugar que tal vez no son tan turísticos o apenas están comenzando a tener auge para los visitantes, para que también ustedes se animen a experimentar cosas diferentes. Entonces ya saben, aquí les dejé algunos de ellos que ustedes lo pidieron. Aquí les traigo la segunda parte de los destinos turísticos menos conocidos de Latinoamérica. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a cubrir la segunda parte de destinos pocos conocidos de Latinoamérica. Como les mencionaba en la primera parte, y si aún no la han visto, vayan a verla,
Usualmente cuando pensamos en Latinoamérica siempre se nos vienen a la mente los mismos lugares, los mismos destinos, que son hermosos, pero si quieres algo más allá o ya visitaste estos lugares y quieres algo diferente, dentro de Latinoamérica hay unos lugares poco conocidos que son igualmente hermosos y que ofrecen experiencias únicas. Entonces yo se los traigo en este video para que ustedes puedan ir a visitarlos. Vamos a comenzar con un destino colombiano que mencionaron en los comentarios del video anterior, Villa de Leyva. Es un pueblo que parece realmente detenido en el tiempo. Tiene calles empedradas, casas blancas con balcones de madera, puertas inmensas, una plaza principal impresionante que es la más grande de todo el país. Entonces, básicamente te sientes como en un escenario colonial hermoso. Pero Villa de Leyva no tiene pues como solo arquitectura por ofrecer. Hay muchos festivales durante todo el año que atraen a personas de distintos lugares, de Colombia, de otros países. Tienen como el Festival del Viento y las cometas en agosto, por ejemplo. Entonces es muy común ver la elevación de cometas durante esta temporada en toda Colombia, pero especialmente en Villa de Leyva es un espectáculo hermoso. También está el espectáculo de luces en diciembre durante toda esta temporada navideña, entonces también es una época ideal para visitar este lugar. Continuando un poco por Colombia, vamos con Zipaquirá. Zipaquirá es otro de los destinos que mencionaron en el video anterior que querían que hablara de él. Entonces, este destino es más bajo tierra, porque en Zipaquirá se encuentra la famosa Catedral Fresal. Es una iglesia subterránea construida en el interior de una mina de sal. Entonces imaginen estos túneles iluminados, con luces azules, violetas, esculturas talladas directamente de roca salina. Es un lugar único en el mundo y que también si son muy espirituales y creyentes de Dios, este lugar de seguro les va a encantar un montón. Muchos lo llaman la maravilla número uno de Colombia y la verdad es una experiencia que no se olvida y que ni siquiera los mismos colombianos viven. Entonces hay que incitar más este destino porque de verdad vale la pena. Vamos por México, las Islas Marietas. Como les dije, vamos más allá de Cancún, que es lo que todos escuchamos de México. Frente a la costa de Nayarit encontramos estas Islas Marietas. Es un archipiélago famoso por su playa escondida, que es un cráter natural rodeado de agua cristalina al que solo se accede nadando o buceando por un túnel. Entonces, si a ustedes les encanta la aventura, este destino es perfecto para ustedes. Además, es un santuario protegido, entonces habitan distintas aves como el pájaro bobo de patas azules. También se pueden ver ballenas jorobadas durante la temporada. Entonces es un lugar ideal para los amantes del ecoturismo y la aventura. Ahora de México vamos para Cuba, pero no para La Habana ni a Varadero, sino a un rincón un poco más auténtico, Baracoa, la primera ciudad fundada en la isla. Está rodeada por montañas, cubierta de selva, ríos caudalosos, playas vírgenes. Se cultiva uno de los mejores cacaos del mundo. Entonces, el chocolate artesanal que venden en este lugar es una delicia que no se pueden perder. Aparte, es un lugar de mucha cultura, con mucha historia, una cocina donde el coco también suele ser protagonista. Entonces, si ustedes quieren ver la esencia de Cuba, este lugar es perfecto. Vamos con Nicaragua, la isla de Ometepe. Seguimos aquí en Centroamérica y esta isla está formada por dos volcanes gemelos, el Concepción y el Maderas. Desde el aire parece un símbolo perfecto, dos conos unidos en medio de un lago inmenso. La vida aquí realmente es muy tranquila, se puede recorrer el lugar en bicicleta, caminar hasta las cascadas, visitar petroglifos antiguos y bañarse en aguas termales.
Es uno de esos lugares donde va uno cuando quiere tranquilidad, relajarse, a los que les encanta la naturaleza, el silencio. Esta isla es el destino ideal. Vamos con Ecuador, la laguna Quilotoa. Es una maravilla natural poco visitada, que es también como un cráter volcánico lleno de agua turquesa que cambia de tonalidad con el sol y las nubes. El paisaje es tan impresionante que realmente parece como sacado de una pintura. Los que llegan hasta allí pueden descender hasta la orilla del lago, hacer kayak, recorrer un circuito de senderismo, si les gusta pues como el deporte, también es un destino perfecto para los amantes del senderismo. Y vamos con Perú, Maras y Moray. Muy cerca de Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, existen dos lugares que no siempre aparecen en esos territorios tradicionales o más turísticos. Primero, las salineras de Maras es un conjunto de miles de pozos desde tiempos preincaicos. Entonces ya se imaginarán la antigüedad y la historia que tiene este lugar. Aquí se extrae sal de forma natural, los pozos brillan como espejos en medio de las montañas, de verdad que es un espectáculo. Y luego está Moray, que es un complejo de terrazas circulares que parecen como un anfiteatro. Se cree que los incas lo utilizaban como un laboratorio agrícola. ¿Por qué? Porque cada nivel tenía un microclima distinto. Entonces es un sitio que combina arqueología, misterio, paisajes impresionantes. Entonces, si a ustedes les gusta la historia, conocer más de la tradición de los países y quieren un lugar diferente a Machu Picchu en Perú, Mares y Moray, perfecto. Como ven, realmente nunca terminamos de decir todos los lugares maravillosos que hay por descubrir en Latinoamérica. Si alguno de ustedes ya ha visitado uno de estos destinos, cuénteme en los comentarios cómo fue su experiencia. Si no los conocían, anótenlos en una lista, guarden este video, porque les aseguro que son destinos que ustedes van a querer repetir, que no se van a querer perder y que no siempre se ofrecen en los paquetes turísticos de cada país. Entonces ya saben, hay mucho más que estos lugares turísticos que también son hermosos, pero de estos lugares que les hablé hoy, que tienen tal vez algo más allá y que no son tan conocidos, también merecen un poco más de reconocimiento. ¿Sabías que en Latinoamérica en enero hay algunos países que están en pleno verano mientras otros están en invierno? Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos que estamos realizando en el canal, donde hablamos del español tanto gramaticalmente como de la cultura de los países que hablan español. Entonces, como aquí hablamos de todo un poco, de cultura, de historia, de datos curiosos, hoy vamos a hablar de las estaciones del año en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es muy importante a la hora de planear un viaje o de visitar un nuevo país, tener muy claro en qué estación queremos ir. Y aunque en Latinoamérica somos un conjunto de países muy unidos, no estamos todos los países con la misma estación todos los meses del año. Entonces, hoy les voy a decir en qué época se encuentra cada uno para que ustedes puedan planificar mejor su visita a Latinoamérica. Entonces, como les decía, no todos estamos en las mismas estaciones porque en el hemisferio sur, mientras es invierno, en el hemisferio norte va a ser verano. Y al contrario, por ejemplo, en enero en Colombia hace calor, pero en Argentina también, aunque estén un poco alejados. Entonces, todo va a depender de la posición de la Tierra, del Sol y la inclinación del eje terrestre. Entonces, en América Latina estamos divididos en dos hemisferios, como les comentaba, norte y sur. Entonces, vamos a ver algunos países en qué hemisferio están ubicados. En el hemisferio norte, que van a tener las estaciones como en Estados Unidos o en Europa, van a estar
México, Cuba, República Dominicana, países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, aunque se encuentre muy cerca al Ecuador. En el hemisferio sur vamos a tener a países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, una parte de Brasil, una parte de Bolivia y una parte de Perú. Y sobre la línea del Ecuador vamos a tener a Colombia, Ecuador, parte de Perú y parte de Brasil. Estos países no tienen estaciones tan marcadas. En países cercanos al Ecuador no hay estaciones marcadas como primavera, verano, otoño, invierno. Estos son países como Colombia, Ecuador, parte de Venezuela, Brasil, Perú. Entonces, como no tenemos estaciones, por ejemplo, acá en Colombia no vemos nieve en alguna estación del año, son temporadas secas y temporadas de lluvia. Entonces, un ejemplo, en Medellín, en Colombia, puede hacer alrededor de 25 grados centígrados todo el año. Pero en meses como abril y octubre llueve mucho y a veces en meses como diciembre y enero casi no llueve. Entonces, a la época en la que llueve mucho se le conoce como temporada de lluvias y a la temporada seca es cuando no llueve mucho. Esto con los países que no tenemos estaciones. Solo tenemos estas dos temporadas, pero el clima se mantiene estable durante todo el año. Vamos a ver mes a mes en qué estación están algunos de los países clave de Latinoamérica. Entonces, en los meses de enero y febrero, en países como Argentina, Chile y Uruguay están en verano. En países como México, Cuba y Centroamérica están en invierno, aunque no hace tanto frío. Y los países de la zona ecuatorial, como Colombia, Ecuador y Perú, están en estación seca en algunas de sus zonas. ¿Por qué? Porque depende de la ciudad. Porque en las ciudades de estos países del Ecuador va cambiando y van a permanecer como en esa temperatura durante todo el año. Pero generalmente están en temporada seca. Vamos con marzo, abril y mayo. En Argentina, Chile y Uruguay están en otoño. En México y Centroamérica en primavera. En países como Colombia son lluvias, las famosas lluvias de abril. En abril es un mes que suele llover demasiado por estas zonas. Junio, julio y agosto. En Argentina, Chile y Uruguay están en invierno. México, Centroamérica y el Caribe están en verano. Hay mucho calor y es época de vacaciones. En Colombia y Ecuador hay lluvias en algunas zonas, pero la mitad de las otras zonas están en temporada seca. Septiembre, octubre y noviembre para Argentina, Chile y Uruguay va a ser primavera. Para México y Centroamérica va a ser otoño y en Colombia otra vez temporada de lluvias. Entonces, según las estaciones, ¿qué actividades se hacen en los países? Por ejemplo, en Argentina, cuando están en verano en enero, es vacaciones en la playa, visitar la Patagonia, son de las actividades principales. En Chile, en invierno, o sea, más o menos como en julio, esquiar en los Andes es el plan ideal. Es el plan estrella de esta temporada. En México, en verano, julio, agosto más o menos, ir a la playa, visitar sus pueblos porque va a ser un clima muy agradable en el que puedes visitar todas estas zonas. En Colombia, durante todo el año puedes viajar a diferentes regiones donde van a tener climas distintos. Es decir, si vas a la costa de Colombia, vas a tener un verano impresionante, mucho calor, pero en esas mismas fechas, si vas a un lugar como Bogotá, vas a poder experimentar frío, entonces depende, busca como las ciudades de los países que están ubicados en las líneas del Ecuador para que conozcas su clima durante todo el año. Aquí un dato curioso. Por ejemplo, en Argentina, la Navidad es en época de verano. Entonces, toda la Navidad es con un clima muy caluroso, no como estamos acostumbrados tal vez a verlo en las películas. Pero en México
es invierno y hace frío en el norte, pero en el sur de México va a hacer calor durante esta temporada. Entonces, bueno, ya saben que acá en América Latina somos muy diversos incluso con el clima, entonces cuando estén planeando su itinerario y su viaje a un país de Latinoamérica, estén muy seguros de en qué estación quieren viajar y cuál es el país que van a visitar, las ciudades que van a visitar, para que pueda ser un clima que a ustedes les agrade y puedan hacer las actividades que tienen planeadas. Si estás aprendiendo español y estás planeando tu próximo viaje a Latinoamérica y quieres que tu próximo destino sea México, este video te va a encantar porque vas a aprender muchísimo más sobre el lenguaje en este país. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy su instructora de español para extranjeros de Learning Spanish Like Crazy. Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a ustedes les gustó mucho en el video pasado, que hablé sobre la jerga colombiana. Sé que a ustedes les gusta mucho aprender como estas expresiones diferentes que se usan en Latinoamérica y escogí que vamos a hablar el día de hoy sobre México porque sé que es uno de los destinos que a ustedes más les interesa, más les gusta. Entonces sé que al pensar en Latinoamérica o planear un viaje, México siempre encabeza generalmente pues las listas de deseos de las personas extranjeras. Entonces me pareció importante compartirles a ustedes algunas expresiones que se usan en el español allá. Porque yo les he repetido muchas veces en los videos, el español cambia mucho incluso de ciudad en ciudad. Ahora de país en país cambia muchísimo más y es importante conocer como la manera en la que se comunican las personas generalmente en su día a día, porque muchas veces no nos expresamos de una forma gramaticalmente estructurada y correcta, sino que tenemos unas expresiones que culturalmente se han ido adaptando. Entonces, hoy vamos a hablar de esas expresiones en México. La primera, cuando alguien te pregunte ¿qué onda? Te está preguntando básicamente ¿cómo estás? Entonces puedes responder, nada, aquí tranquilo, estoy bien, muy bien, ¿y tú? ¿Qué onda? Es un sinónimo de ¿cómo estás? Empezamos pues con una expresión sencilla. Otra expresión. Tenemos dos palabras aquí, chido y chingón. Las dos palabras son muy comunes de escuchar en México. Entonces, ambas palabras van a significar como algo genial o algo increíble. Pero chido es informar, pero se puede utilizar casi que en cualquier ocasión. Digo casi porque si estás en una reunión, una junta importante de trabajo, en una presentación de tu universidad, no vas a usar la palabra chido. Pero chingón es un poco más fuerte, puede resultar un poco más vulgar. Pero ambas expresiones se usan. Entonces, alguien se compró una camiseta nueva y te dice, mira mi nueva playera, que ya no le dicen camiseta sino playera. Tú le puedes decir, está bien chida, está increíble, está bonita. Vamos con no manches y no mames. Son expresiones que se utilizan para expresar como asombro o incredulidad. Cuando no le crees mucho a alguien de lo que está diciendo, no manches o no mames. O, como les digo, sorpresa, si alguien te dice, me gané la lotería, no manches o no mames. Aquí la diferencia entre estas dos es lo mismo con qué chingón y qué chido. No manches es una expresión como más suave, pero no mames es un poco más vulgar, más fuerte. Vamos con la expresión estar crudo. ¿Qué creen que significa? ¿Recuerda lo que significa guayabo en Medellín? Pues la expresión guayabo y estar crudo son sinónimos. Entonces, en México vamos a decir estoy crudo cuando alguien tiene resaca, la famosa resaca. Después de beber mucho la noche anterior en una fiesta, al otro día que estás un poco enfermo, te duele la cabeza, estás crudo. Tenemos otra expresión que es fresa, que se utiliza para describir a una persona que actúa como de manera muy sofisticada o muy presumida. Si alguien te dice, yo no quiero ir a ese restaurante porque es muy barato, no seas tan fresa. ¿Por qué? Porque pues un restaurante
No porque sea barato es malo. Entonces, así se les dice a las personas cuando son como muy presumidas. También tenemos la expresión echar flojera. Significa básicamente relajarse, no estar haciendo nada. ¿Qué haces? Nada, aquí echando flojera. Significa básicamente esto. Estar pedo. Cuando alguien está pedo significa que está borracho. Cuando ya te pasaste copas, ya tienes mucho alcohol en tu cuerpo, ya el licor empezó a hacer mucho efecto, estás borracho. Entonces, diferencia entre estar pedo y estar crudo. Estar pedo es durante la fiesta, mientras estás bebiendo, y estar crudo es al día siguiente, cuando ya enfrentas las consecuencias de haber bebido demasiado, es estar pedo. Otra expresión muy común, chale. Es una palabra que se utiliza para expresar desilusión o frustración. Alguien te dice, ay, se canceló el concierto de tu artista favorito. Chale. No pasé el examen. Chale. Simplemente es una expresión que no significa mucho, sino que se usa para estas situaciones que generan como desilusión. Ponerse las pilas. Esta es una expresión que también usamos en Colombia y es que hay que concentrarse o enfocarse mucho en algo. Hijo, mañana tienes examen, tienes que ponerte las pilas a estudiar. Tienes que esforzarte, tienes que concentrarte. La siguiente expresión a mí me gusta mucho. Es aguas. Aguas en México se utiliza como sinónimo de la palabra cuidado. Se utiliza para dar como una advertencia de un peligro. Entonces, aguas, viene un coche. Entonces, ya tú vas a saber que aguas significa cuidado. Si escuchas en la calle aguas, no creas que te están hablando tal vez de la bebida, puede que te estén advirtiendo de un peligro. Entonces, esa expresión, en lo personal, me gusta mucho. Tener feria. Feria en México va a ser sinónimo de dinero. ¿Puedes prestarme dinero? No tengo feria, estoy en ceros. No tengo feria, no me han pagado el trabajo. Feria es un sinónimo de dinero. Ahora, la última expresión es estar hasta la madre. Estar hasta la madre es una expresión de estar cansado, harto o molesto por algo. ¿Cómo está el tráfico hoy? No inventes, estoy hasta la madre de tanto coche. Cuando ya estás muy agotado de una situación o de cualquier cosa, utilizas estoy hasta la madre. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Estas solo son algunas de las expresiones más comunes que se usan. Probablemente se usen mucho más en unas ciudades que en otras, como es en el caso pues del idioma español. Pero la idea es que vayamos aprendiendo de las distintas expresiones de los distintos países. Si dentro de tus planes está conocer Colombia y dentro de esas ciudades que quieres ir a visitar está Medellín, este video es perfecto para ti. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y bienvenidos nuevamente a Learning Spanish Like Crazy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y que sé que a los estudiantes de español, a las personas que están aprendiendo este idioma, también les interesa mucho. Y es el tema de las jergas. ¿Por qué? Porque empecemos definiendo qué es una jerga. Una jerga es como un conjunto de palabras que se utilizan dentro de una región, un grupo de personas, que son palabras que se adoptan dentro de una cultura, pero que pueden de pronto no ser palabras oficiales. Por ejemplo, en el español pueden ser palabras que no están muchas veces avaladas por la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, la que se encarga pues como de la parte gramatical y estructural del idioma, pero son palabras tan comunes dentro de una cultura que se vuelve como algo oficial dentro de ella. Entonces, el día de hoy les voy a hablar pues desde mi conocimiento y mi experiencia que me he criado en Medellín toda mi vida, sobre algunas de las palabras más comunes que usamos acá y que son jergas, que tal vez en otros países no se usan o no se usan mucho o no se sabe el significado y es algo que en las clases pues normalmente académicas del español no te enseñan porque por lo que les digo no es oficial gramaticalmente hablando.
pero es muy importante. Si vas a viajar, a estudiar un tiempo, acá en Medellín es importante conocer estas palabras. ¿Por qué enfocado en Medellín y no en Colombia? Porque dentro de Colombia tenemos muchísima diversidad y entonces incluso lo que pasa entre países que cambia una palabra, también pasa dentro de los países en sus distintas regiones. Entonces, hoy nos vamos a concentrar específicamente en Medellín. Entonces van a aprender un poco más de la cultura paisa. Que paisa es el gentilicio que usamos para las personas de Antioquia, especialmente de Medellín, que es la capital de este departamento. Entonces les voy a dar algunas palabras, les voy a decir qué significan y les voy a dar algunos ejemplos de oraciones en las que se usan. Vamos a empezar con la palabra parcero o parce. Acá es muy común escuchar a las personas, hey parce, hola parce. Parce viene siendo un equivalente a amigo. Cuando nos queremos referir a un amigo, a una persona de manera amistosa, utilizamos parcero o parce. Esto es un lenguaje muy coloquial, esto no es algo formal, entonces, por favor, no lo vayan a usar, por ejemplo, en un trabajo, si tienen una reunión importante. Hola, parceros, no, porque esto es un lenguaje informal. ¿Por qué? Porque son clientes. Entonces, como, hey, parce, vamos a tomarnos un tinto. Esta expresión sería, hey, amigo, vamos a tomarnos un café. ¿Qué es otro? Al café aquí le decimos tinto. Vamos con otra expresión muy común. ¿Qué más? O ¿qué hubo? ¿Qué más y qué hubo significan cómo estás? Si tú llegas a una persona, hey, ¿qué más? Hey, ¿cómo estás? Entonces ya tú sabes que vas a responder, ah, muy bien, ¿y tú cómo estás? O cuando decimos, ¿qué hubo? ¿Usted cómo va? Nos estamos refiriendo a cómo estás. Es una manera diferente de hacerlo cuando estamos ya entre amigos, más en confianza, en un ambiente relajado, informal. Entonces, esa sería otra de las palabras. Esta me gusta mucho, me parece muy interesante cuando uno la piensa, camellar. ¿Camellar a qué les suena a ustedes? Que lo primero que uno pensaría es en este animal, el camello. Pero cuando acá hablamos de camellar, lo usamos como sinónimo de trabajar. Entonces, sí, es simplemente el verbo trabajar. Ah, me toca camellar más tarde. Me toca trabajar más tarde. Otra expresión, estar enguayabado. Estar enguayabado es la resaca. Ese hangover cuando estás muy borracho y al otro día te despiertas y te sientes mal, te sientes enfermo, es que estás enguayabado. Esto suena muy similar a una fruta que tenemos acá que se llama guayaba. Esto es una guayaba. Pero estar enguayabado es tener resaca después de haber bebido en la noche. Otro que se usa mucho con los extranjeros, de hecho, esta frase, dar papaya. Acá en Colombia no se puede dar papaya. No estamos hablando de esta fruta que se llama papaya, sino que habla de no ponerte en una situación de riesgo innecesario. Si tú sabes que hacer algo es peligroso, ¿para qué lo vas a hacer? No des papaya. Entonces, por ejemplo, sacar el celular en altas horas de la noche, en un lugar muy solo, donde está la posibilidad de que te vayan a robar, es dar papaya, porque tú deberías tener tu celular guardado. O si tú vas, estás en un restaurante y tienes que ir al baño y dejas todas tus pertenencias ahí en la mesa, como si nada, estás dando papaya porque no puedes dejar tus cosas sobre. Entonces es como una regla que se tiene aquí, no dar papaya. Entonces se usa mucho con los extranjeros por lo de que sabemos que a veces en la ciudad pueden haber situaciones peligrosas, personas malintencionadas. Entonces, por ejemplo, en el transporte público, tratar de tener a la vista todas tus cosas, tu celular, tu dinero, porque no hacerlo es dar papaya. Esto no es para que se asusten y crean que Medellín es un lugar inseguro o peligroso, no, simplemente hay que tener ciertos cuidados, pero no es nada del otro mundo. Otro ejemplo de una jerga, paila.
Acá paila la podemos utilizar para este utensilio que se usa para cocinar, la paila para hacer el huevo revuelto, pero cuando decimos que algo está paila, es que algo está mal o que ya no tiene solución, como, no hice la tarea, ya paila. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que hacer. Cuando algo está mal, básicamente, o que la situación está complicada. Otra expresión que se puede usar mucho, hacer vaca. Si tú estás con un grupo de amigos paisas o colombianos y te dicen, vamos a hacer una vaca, no te están diciendo, no se están refiriendo a este animal, no, sino que se habla de reunir dinero. Todos ponen una cantidad de dinero para comprar una cosa en específico. Generalmente se usa como para el licor, para el trago en una fiesta y vamos a hacer vaca para comprar la botella de ron, por ejemplo. Entonces, ya saben, no es el animal, es una recolecta de dinero. Otra, estar tragado. El verbo tragar, en este caso no significa eso, estar tragado es estar enamorado. Cuando te gusta mucho, mucho una persona, estás enamorado de ella, ay, estoy muy tragado de mi compañero de trabajo, por ejemplo. Otra opción, pillar. No se vaya a dejar pillar. Significa notar algo, darse cuenta. Entonces es como, no dejes que se den cuenta de lo que estás haciendo, no te dejes pillar. O, ay, en estos días pillé a tal persona haciendo esto. Es como una expresión de darse cuenta de una situación. Vamos con dos palabras que pueden significar lo mismo. Bacano. Bacano es una expresión muy usual acá. Ay, qué bacanos esos tenis. Ay, qué bacano ir de viaje. Bacano es como algo increíble, algo muy bueno. Otra opción que tenemos muy chévere. Les iba a explicar diciéndoles que era algo muy chévere, pero chévere también es una jerga. Aunque sé que la palabra chévere se usa en otros países. Otra palabra, brutal. Uf, ese concierto estuvo brutal. Brutal en este caso significa también algo increíble, que estuvo muy bueno, muy divertido. Entonces, ahí les dejo como esas palabritas. Vamos a ver, les voy a decir unas frases y ustedes van a intentar descifrar a qué me estoy refiriendo. Ese man está tragado de su vecina. Ese hombre está enamorado de su vecina. Porque eso es otra cosa, acá utilizamos mucho la palabra man para decir un hombre. Entonces, ahí ven que también utilizamos palabras del inglés, les facilitamos un poquito el aprendizaje del español. No des papaya con esa plata en la calle. ¿Qué creen que puede significar? ¿Cómo se puede traducir esta frase? No te arriesgues mostrando ese dinero en la calle. Otra, mañana tengo que camellar temprano. Mañana tengo que trabajar temprano. Antes de iniciar este video, pido perdón por mi acento argentino. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, una ciudad ubicada en Colombia, y soy su profesora de español de Learning Spanish by Crazy. Se preguntarán, ¿por qué Paulina nos está pidiendo perdón por su acento argentino si ella no es de Argentina? Efectivamente, no soy de Argentina, mi imitación de acentos es pésima, pero sé que es un país de Latinoamérica que a ustedes les causa mucho interés y hoy vamos a hablar de jergas o palabras comunes que tienen en Argentina. Como les he dicho, en cada país hay diferentes jergas, maneras de hablar, formas de llamarle a las cosas. Ya tenemos un video hablando de jergas de Medellín, uno de jergas de México, para que vayan a buscarlos y a verlos si no los han visto. Y como Argentina es otro de esos destinos muy apetecidos por los extranjeros, hoy vamos a hablar de Argentina.
Vamos a descubrir esas palabras cotidianas que se usan día a día, expresiones comunes, para que cuando ustedes lleguen a este país no lleguen muy perdidos o no entiendan qué les están diciendo. Con esta guía van a quedar súper argentinos. Empecemos con una de las expresiones estrella en Argentina, che. Si ustedes escuchan che, van a decir, ¿qué significa eso? Son 3 letras, no la he visto en vocabulario, no la he visto en diccionarios y es probablemente de las palabras más argentinas que hay. Sirve para llamar la atención o hacer énfasis en algo. Ejemplos, che, ¿cómo andás? Che, qué lindo día. Realmente no tiene como una traducción directa, pero sería como un, oye, ¿cómo estás? O un, hey, qué lindo día, el che. Vamos con otra súper común que de seguro han escuchado si tienen amigos de Argentina, si han visitado Argentina o si han visto alguna serie o película de este país. Boludo o boluda, según el género. Puede ser un insulto o puede ser cariñoso. Todo depende del tono en el que lo digas y del contexto de la oración. Pero se usa mucho en la parte cariñosa, pero hay cierto tono en el que puede ser realmente un insulto. Che, boludo, vení a hacer esto. Amigable. Sos un boludo. Si te lo dicen así, ya es como más enojado, más insulto, como eres muy tonto, por decirlo así. Nuevamente pido perdón por mi acento argentino. Vamos con otra muy común, quilombo. Para ustedes, ¿qué significa quilombo? Si la escuchan, ¿qué se imaginan? Déjenlo en los comentarios antes de escuchar el verdadero significado. Quilombo. Quilombo significa desorden, lío o problema. Este cuarto es un quilombo. Hay mucho desorden, todas las cosas están fuera de su lugar, hay ropa por todos lados. Es un quilombo. O también se armó un quilombo en la cancha. Uy, me salió súper paisa el acento ahí. Cuando decimos se armó un quilombo en la cancha es que hubo una pelea, un pleito, un problema. Entonces, quilombo tiene estas connotaciones. Nuevamente, estas expresiones va a depender mucho el contexto. Vamos con laburo y de la mano de laburo, laburar. Laburo es trabajo, por lo que laburar vendría siendo el verbo trabajar. Entonces, tengo mucho laburo esta semana. Tengo mucho trabajo esta semana. Mañana laburo hasta tarde. Mañana trabajo hasta tarde. Esta sí tiene una traducción como más fácil. Tenemos también huita, que significa dinero. Entonces, podemos decir frases como no tengo una agüita para esto o con poca agüita puedes comer bien. Están esas dos opciones. Vamos con bondi. Esta es una palabra que tal vez no han escuchado tanto, pero que sí es común en Argentina. Bondi vendría siendo como un bus o colectivo. Acá en pantalla les estaré dejando una imagen de a qué me refiero para que ustedes puedan entender mejor. Entonces, frases como voy en bondi al centro, el bondi está lleno, mejor caminamos. Tenemos también mina. Mina significa mujer. Entonces, ejemplo, esa mina es re simpática. Esa mujer es re simpática. Vendría reemplazando el chica. O también flaco. Flaco es un adjetivo como skinny, pero en Argentina se utiliza para referirse al hombre. ¿Quién es ese flaco que está con vos? Puede que no necesariamente esté flaco en su contextura, pero se utiliza como sinónimo de hombre. Tenemos otra expresión muy común que es piola. Piola, ¿creen que significa algo bueno o algo malo? Piola es algo bueno, simpático o alguien que es muy astuto. También se utiliza como adjetivo para personas que son astutas. Mi profe es repiola.
Entonces es muy buen profesor, es simpático, es astuto, me cae bien. Mi primo es piola, siempre tiene ideas prácticas. Mi primo es muy astuto, siempre tiene ideas prácticas. Nuevamente va con el contexto, pero siempre tiene una buena connotación. Vamos con otra que es muy sencilla, muy corta. Re. Cuando escuchamos re, pueden decirlo unido a una palabra, pueden decirlo como una expresión sola y es realmente un intensificador. Es como un muy o como un sinónimo de súper. En vez de decir el súper, dicen re. Esto es algo que también se utiliza en otros países, pero en Argentina se utiliza mucho más y sobre todo se utiliza solo. Por ejemplo, alguien te está diciendo, esa tarea estuvo súper difícil. La otra persona te responde, re, ya. Es como, estoy de acuerdo, sí, estuvo muy difícil, es un intensificador. O también se une como estoy re cansado. O la comida está re buena. Entonces también se utiliza como para intensificar o mostrar que estás de acuerdo con algo. Vamos con otra, fiaca. Fiaca viene siendo pereza. Lo que en Colombia conocemos como flojera, en Argentina sería fiaca. Me da fiaca salir. Tengo pereza de salir, no tengo ganas, no tengo energía para hacerlo. Qué fiaca levantarme tan temprano. Nuevamente, como que pereza tener que despertar temprano, yo quería dormir hasta más tarde. Tiene este sinónimo, sería como pereza. Vamos con morfar. Morfar vendría siendo un verbo sinónimo de comer. Vamos a morfar una pizza. Es algo muy juvenil, muy de calle o ¿dónde morfamos hoy? Se utiliza para comer. ¿Dónde comemos hoy? Otra que seguro han escuchado, joda. Joda puede tener dos significados. Como les digo, depende del contexto, la situación, la conversación completa. Puede ser o una broma o una fiesta. Entonces, es joda, no te enojes. Es broma, no te enojes. O mañana hay joda en la casa de Ana. Mañana hay fiesta en la casa de Ana. Entonces, tiene estas dos opciones. Bancar es apoyar, soportar o aguantar. Yo te banco en todo, yo te apoyo en todo. No lo banco más, no lo soporto más. Entonces, bancar, según el contexto, puede ser o positivo o negativo. También tenemos copado, que significa como chévere, divertido, buena onda, o que está bien. Esta serie está copada, esta serie es buena, tiene significado positivo esta palabra. O conocí gente recopada, conocí gente muy chévere. Y por último vamos con mala leche. Mala leche significa que tiene mala intención o mala suerte. Ese tipo tiene mala leche o tuviste mala leche en el examen. También nuevamente depende del contexto. Como saben, Argentina es de esos países que son un poco diferentes en la forma de hablar su español y no solo por el voceo, que el voceo es muy común en Argentina. Si todavía no saben sobre el voceo, tenemos un par de videos donde hablamos de él en el canal. También por el acento, la pronunciación de la letra Y y el Y, que es un poco diferente al resto de Latinoamérica y es más un sonido como de sh, pero también tienen sus jergas únicas como en todos los países. En algún momento te han dicho vos tenés razón en vez de tú tienes razón. En este video te voy a aclarar las distintas formas en las que en español se utiliza el pronombre you. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy tu tutora de español de Learning Spanish Library. Bienvenidos nuevamente al canal, espero estén súper bien el día de hoy. Como pudieron ver en el título y escuchar en la introducción del video, hoy vamos a hablar de un tema que es común que cause un poco de confusión
a la hora de aprender el español, y es el uso de vos, tú y usted. ¿Por qué? Porque ambos se utilizan para el pronombre you, traducidos pues al inglés. Entonces, puede ser un poco difícil entender en qué contextos o en qué países se utiliza cada uno. Entonces, vamos a ver en este video cuál se usa en cada caso, cómo se conjugan, porque implica una conjugación diferente para cada verbo y en qué países es común escuchar cada uno de estos pronombres. Ok, pero entonces, ¿qué es el voceo? En la mayoría de países hispanohablantes usamos el tú para hablar con amigos, con familia o personas pues con las que estamos en confianza. Pero hay países como por ejemplo Argentina, Uruguay, Paraguay, incluso algunas zonas de países en específico, por ejemplo en Medellín, en Colombia, que no se usa el tú, sino que se utiliza el vos. Entonces, cuando hablamos de vos, eso se le llama voceo. Entonces, el voceo es el uso de la palabra vos en lugar de tú, junto a una forma especial de conjugar los verbos. Entonces, el voceo completo y que es común en los países es, en Argentina, el voceo es por excelencia como una de las características de su español, que sabemos que Latinoamérica es muy diverso en la manera en la que hablamos. También en Uruguay, en Paraguay, en Honduras, en Nicaragua y en El Salvador. También tenemos un voceo parcial o que se mezcla con el uso del tú, como serían los países de Bolivia, por ejemplo, Chile, Guatemala, algunas regiones, no en el país completo, sino en algunas regiones de Colombia, Venezuela y Costa Rica. En países en los que definitivamente no se usa el voceo, sino que se usa el tú o el usted, que ya más adelante les voy a explicar eso, que no es pues tan común encontrarlo prácticamente nulo, sería España, México, Perú y Cuba. Entonces, ahí ya saben cómo depende el país, como les he dicho en todos los videos básicamente. Entonces, ya saben, si van a viajar a un país como Argentina o vas a ver una película de Argentina, tienes que estar preparado porque vas a escuchar el voz, el voceo en todos lados. Ahora sí, ¿en qué casos usar cada uno? Porque tenemos aquí entonces tres tipos. El tú es un uso informal. Es un uso informal, pero no irrespetuoso. Es un pronombre que se usa más que todo con amigos, con familia, con personas con las que ya estás en confianza. El vos también es informal. Se usa como tú, pero en los países que ya les mencionamos. Un ejemplo, tú hablas muy bien español. Vos hablas muy bien español. Ambos son informales, pero como les dije, depende el país en el que te encuentres. Entonces, si por ejemplo estás haciendo una investigación, redactando un artículo académico, no vas a usar ni voceo ni tuteo, sino que vas a usar el usted. El usted es el uso formal del pronombre you en español. El plural de usted es ustedes, para que lo tengan súper en cuenta. Entonces, se usa con personas mayores, por ejemplo, con desconocidos también, o en situaciones que se requiera como respeto. Un ejemplo de esto con la misma frase con la que venimos hablando es, usted habla inglés. Vamos a notar la diferencia en los tres ejemplos que les dije con cada uno de los pronombres. Tú hablas inglés. Vos hablas inglés. Usted habla inglés. Ven que hay una conjugación completamente diferente, entonces eso es algo también a tener en cuenta. Entonces, ya saben, en situaciones de respeto, hablar con el jefe, en una junta, personas con las que tal vez no interactúas o no conoces, se utiliza el usted. También, por ejemplo, en Colombia, la señal de respeto para hablar, por ejemplo, a tu mamá es de usted. No se usa el tuteo en Colombia, con figuras de autoridad.
Entonces, ¿cómo se conjuga el vos, por ejemplo? Vamos a ver la diferencia como entre los tres con diferentes pronombres y ya ustedes como por asociación van a ir aclarando cómo se realiza esta conjugación. Con el verbo hablar. Tú hablas, vos hablas, usted habla. Tú comes, vos comes, usted come. Tú vives, vos vivís, usted vive. Tú tienes, vos tenés, usted tiene. Tú puedes, vos podés, usted puede. Tú vienes, vos venís, usted viene. Aquí un tip, con el vos el acento siempre va en la última sílaba del verbo. Hablas, comés, vivís, podés. Siempre va a ir acentuado con la fuerza de la sílaba en la última. ¿Listo? Entonces, frases con tú. ¿Tú sabes qué hora es? Tú eres mi mejor amigo. Yo no tengo hambre. ¿Tú tienes hambre? Eso sería una frase común con amigos. Ahora, ¿vos sabes qué hora es? Vos sos mi mejor amigo. Yo no tengo hambre. ¿Vos tenés hambre? Ahora con usted. ¿Usted sabe qué hora es? Usted es muy amable. Yo no tengo hambre. ¿Usted tiene hambre? Ven, ahí va variando la conjugación. El verbo cambia. Hay que tener cuidado con el pronombre que estemos usando. Entonces, en Argentina también utilizan el sos en vez del eres. Por ejemplo, vos sos linda. Sos muy linda en vez de eres muy linda. Se utiliza también como esta diferenciación. Aunque el voceo es informal, en Argentina se suele usar incluso con desconocidos porque ya hace parte de su forma de hablar. Entonces, es cultural, no significa una falta de respeto. El tú tampoco en teoría, pero sí genera mayor respeto y mayor, sí, respeto a la autoridad, a las figuras de poder, el usar usted. Ahora, no combinen pronombres. No digan tú tenés ni vos tienes. Ahí está incorrecto porque o tú tienes o vos tenés, pero combinados no es correcto hacer. Entonces, si viajan a Argentina, utilicen el vos para sonar más natural. Y si no están seguros como de qué usar, si usar el vos o usar el tú, utilicen el tú preferiblemente o el usted dependiendo de la situación, si es una situación que requiere respeto. Entonces, ya aprendimos como las principales diferencias, ya saben en qué países se usa más, en qué países se usa menos, porque hay tantas variaciones. Entonces, como el resumen de todos los videos, depende del país, es algo cultural. Si estás aprendiendo español y estás planeando un viaje a algún país de Latinoamérica, deberías ver este video primero. Hola a todos, espero que estén súper bien. Bienvenidos a Learning Spanish Like Crazy. Mi nombre es Paulina y soy tutora de español para extranjeros. El video de hoy es de un tema que me gusta mucho, me parece muy interesante y muy importante también. Y es que uno de los desafíos o los retos más grandes para las personas que están aprendiendo español es que este idioma tiene muchas variaciones entre los países. Como así, usamos diferentes palabras para referirnos a una misma cosa, depende del país en el que estés. Incluso entre nosotros mismos, los latinoamericanos, no entendemos a veces cuando alguien de otro país usa una palabra que tal vez no existe en el vocabulario del nuestro. Entonces es un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de algunas de esas palabras. Les voy a dar bastantes ejemplos para que ustedes estén preparados cuando hablen con alguien de algún país latinoamericano. Vamos con la primera palabra.
Entonces, esta prenda de vestir tiene muchas variaciones. En Colombia lo conocemos como camiseta, pero en México no se le llama así. En México es una playera. En Argentina, una memera. En Chile, una polea. Y en Perú, un poto. Entonces, como ven, para una prenda de vestir exactamente la misma, se le dice de diferente manera según el país en el que estés. Palabra número 2. Este alimento que usamos en los cumpleaños, en México se le conoce como pastel, pero en países como Perú, Ecuador y Colombia se le conoce como torta. Pero si tú pides en México una torta, van a pensar que estás hablando de esto y no de esto. Entonces, ya sabes, si quieres un postre o algo dulce en México, no uses la palabra torta, porque te traerán un alimento salado. Mejor usa la palabra pastel. Palabra número 3. Si estás en un restaurante y necesitas este objeto para tu bebida, es mejor que pienses primero en qué país estás. Esta es probablemente una de las palabras que más cambia en el español. En México es un popote, en España una pajita, en Costa Rica se le conoce como calimete, en Colombia es un pitillo y en Ecuador es un sorbete. Y hay más variaciones en los demás países, entonces es una palabra que debes pensar muy bien. Palabra número 4. Este alimento no tiene un mismo nombre en todos los países de Latinoamérica. En países como México, la mayoría de Centroamérica como Honduras o El Salvador, incluso en países de Sudamérica como Venezuela y Colombia, se le conoce como aguacate. Pero en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, se le conoce como palta. Ni siquiera suenan parecido, pero es otra de las variaciones que tiene el español en cuanto a la comida. Palabra número 5. El famoso alimento que no nos puede faltar cuando vamos así. ¿Cómo te enseñaron en tus clases de español que se decía esta palabra? Porque es probablemente una de las que más cambia. En México se le conocen como palomitas de maíz, al igual que en España. Pero en Venezuela son cotufas, en Chile son cabritas, en Colombia cambia incluso según la ciudad. Algunos le llaman crispetas y otros le llaman maíz pira. En Argentina son pochoclos, en Uruguay se le llama ororó. Entonces, esta definitivamente es una de las palabras que más cambia según el país. Palabra número 6. Para esos días de verano, donde hace mucho calor y nos queremos refrescar, nos gusta ir a este lugar. Pero para este tenemos 3 palabras diferentes en español: alberca, pileta y piscina. El médico se le conoce como alberca. En países como Argentina y Uruguay se le conoce como pileta. Y en el resto de los países le decimos piscina. Palabra número 7. Esta es probablemente una de las más curiosas o más interesantes, al menos para mí. En Panamá se le conoce como porotos a este alimento. En México y en Cuba se le conoce como frijoles, con un acento en jo. Pero en Colombia, ¿qué hacemos con esta palabra? Cambiamos la entonación y la llamamos frijoles. Y en países como Perú, simplemente cambian una letra y le llaman frijoles. Y en países como Venezuela le llaman caraotas. Entonces es una palabra que también varía bastante, pero en la entonación y en letra. Palabra número 8.
El objeto que usas para escribir, no el lápiz, sino este. ¿Cómo le llamas? Porque incluso entre las mismas ciudades de Colombia cambia la manera en la que le llamamos a este objeto. Algunas ciudades le dicen lapicero, en otras le dicen esfero y en otros países usa palabras como bolígrafo o pluma. Palabra número 9. Para esta palabra quise escoger una que, aunque en todos los países la conocemos de una misma forma, para decirla de una manera un poco más informal y un poco más como nativos, sí cambia la palabra. Y es la cerveza. Entonces, la cerveza en México es chela o chele. En Colombia es cola. En Ecuador es biela. En Argentina es birra. En Panamá es pinta. Entonces, es interesante también ver cómo, aunque tenemos una palabra en común, también tenemos otras palabras para referirnos a esa misma cosa. Hasta aquí llegamos con el video el día de hoy. Es un video en el que incluso yo aprendí mucho sobre los demás países de Latinoamérica. Es impresionante cómo siendo países que hablamos el mismo idioma, que estamos tan cerca los unos de los otros, usamos palabras tan diferentes entre sí y todas las palabras son válidas, todas las palabras en cada país tienen su historia detrás y su cultura y la razón de ser de por qué le llaman así a estos alimentos, a estos objetos, a estos lugares. Este video no es para que ustedes que están aprendiendo español se estresen. Es un video en el que espero que hayan aprendido bastante. Es para que entiendan la riqueza y la diversidad del español, porque esta variedad es lo que hace a este idioma tan especial. No se tiene que saber de memoria todas las palabras de cómo se dice en cada país, evidentemente. Si van a viajar a algún país de Latinoamérica, sería buena idea que investiguen un poco de esa región antes de ir para que puedan tener una mejor experiencia. Latinoamérica es muy diverso. Los países entre nosotros tenemos muchas diferencias. De hecho, ya tenemos un video donde hablamos de diferentes palabras que usa cada país para referirse a una misma cosa. Pero esto no es lo único en lo que nos diferenciamos los países latinoamericanos. Cada país, de hecho, ciudades dentro del mismo país, tienen diferentes acentos, diferentes maneras de hablar, de pronunciar. Y esto hace que tal vez sea un poco más difícil el aprendizaje del español, pero hay unos acentos que tal vez son un poco más fáciles de entender que otros. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, de los acentos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Learning Spanish Like Crazy. Mi nombre es Paulina, soy tutora de español para extranjeros y como les expliqué al inicio del video, hoy vamos a hablar de los acentos en los países de Latinoamérica. Para empezar, ¿qué va a ser difícil de entender un acento o no? La claridad en la pronunciación, el ritmo, porque hay unos países en los que se suele hablar más rápido, hay países en los que se suele hablar un poco más pausado, pronunciando cada palabra. Entonces, este tipo de acentos nos va a ayudar mejor a entender, porque en los países que hablan muy rápido se van juntando las palabras y hace un poco más difícil la parte de la escucha. También depende mucho de los modismos, de los dichos que tienen en cada país, porque si cambian mucho las palabras y tienen mucho modismo, va a ser un poco más difícil poder entender este tema. Otra de las cosas que va a influir mucho en si entiendes un acento o no con más facilidad o con más dificultad es que en algunos acentos se suelen omitir la pronunciación de las letras o se suelen hacer más cortas o le suelen agregar letras adicionales y esto va a tal vez complicar un poco el proceso. Ahora, tal vez te preguntes, ¿por qué es importante hablar de los acentos? He recibido muchas veces preguntas de Paulina, ¿con qué serie, de qué país puedo empezar a practicar mi escucha? Tengo la oportunidad de viajar a algún país de Latinoamérica, pero no sé qué país escoger porque no sé a quién le puedo entender mejor. Entonces, hoy vamos a hablar de esos grados de dificultad que tiene cada acento para que tú puedas escoger mejor
ese nivel de dificultad con el que vas a comenzar tu aprendizaje o con el que vas a mejorar. Vamos a comenzar hablando de aquellos acentos que tal vez son un poco más fáciles de entender y de por qué son fáciles de entender. Comenzamos con el acento de la región andina de Colombia, especialmente Bogotá. Tienen un acento un poco más neutro que el resto de las ciudades, tienen un ritmo muy pausado, muy suave, lo que hace fácil para entender, no tienen tantos modismos en las palabras, entonces es un acento que se puede entender con facilidad. En otras ciudades de Colombia, como en la zona de la costa, se suelen omitir letras como la S, entonces es un poco más difícil comprender estas palabras. Y un acento muy similar al del Colombia es el de Ecuador. También es reconocido por ser suave, pausado, entonces también es ideal para comenzar a aprender. El de Perú, por excelencia, es probablemente uno de los acentos más neutros del español. Su pronunciación es muy clara, su ritmo para el hablar es pausado, entonces puede ser más fácil para los extranjeros comenzar a aprender con este tipo de acentos, especialmente en la zona de Lima, la capital de Perú. También el centro y norte de México puede ser una buena opción en cuanto a acentos. ¿Por qué? Porque es un acento al que estamos acostumbrados debido a que muchas de las telenovelas y los doblajes que escuchamos cotidianamente provienen de México, entonces es un acento con el que se está más familiarizado. Ahora, uno de los acentos que puede resultar más retador cuando estás aprendiendo español son los acentos de Argentina y Uruguay. ¿Por qué? Primero, porque el uso del pronombre vos es más común, mientras que en el resto de países de Latinoamérica se usa más el tú. Entonces, esto lo hace un poco más complicado. Y también la pronunciación de las letras y la L. ¿Por qué? Porque en Argentina y en Uruguay tienen un acento para esta letra más como un sonido del SH. Entonces, en vez de decir tal vez llave, van a decir llave. Entonces, en vez de decir cómo te llamas, van a decir cómo te llamas. Entonces, esto puede complicar un poco el entendimiento, pero es un reto interesante a la hora de aprender español. Otro de los acentos retadores podría ser el de Chile. La complicación con el acento de Chile está en la velocidad con la que habla. Chile es un país en el que se acostumbra a hablar muy rápido, entonces puede ser más difícil captar palabra a palabra qué me está diciendo la otra persona. Además, también tienen muchos modismos y abreviaciones para las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra para, ellos lo pueden abreviar como pa. Entonces, hace un poco más difícil este proceso. También países como Cuba tienen el problema, entre comillas, de la velocidad. Hablan muy rápido y a esto se le suma la omisión de las letras S al final de las palabras. Entonces muchas veces no van a pronunciar la letra S, se omite. Entonces, si estás acostumbrado a escuchar ya una palabra muy clara con todas las letras que está y llegas a Cuba y tal vez no la pronuncian, puede ser un poco más complicado entender de qué te están hablando. Ahora, ¿con qué acento les recomiendo yo que aprendan español? La respuesta sería con todos. Es importante que no se acostumbren a escuchar un solo acento, porque si se acostumbran a solo uno, tal vez si van a hacer un viaje a otro país diferente o conocen a una persona nativa de un país diferente al que están acostumbrados al acento, puede que tengan problemas para entenderlo y se frustren con su español y esa no es la idea. La idea es que aprendan de todos, va a ser más rico culturalmente en el conocimiento que ustedes van a adquirir, escuchar distintos acentos, podcasts, música, películas de países variados. Evidentemente, si están aprendiendo español para ir a vivir en un país en específico, a viajar a un país en específico, es importante hacer un foco de concentración en ese país, pero no descuidar del todo los otros, porque a futuro pueden presentarse otro tipo de oportunidades y también no van a estar escuchando un solo acento constantemente a donde quiera que vayan. Entonces, lo que yo recomiendo es
escuchar bastante contenido, como les digo, podcast, música, películas, hablar con personas nativas que conozcan, pero de países variados. Si estás aprendiendo español por hobby, puedes escoger primero el acento que te parezca más fácil e ir descubriendo poco a poco diferentes acentos, consumir distinto contenido. Si vas a viajar a algún país en específico o tienes de interés un país en específico, enfócate mucho en familiarizarte con sus modismos, con su forma de hablar. Busca bien a qué ciudad te diriges. ¿Por qué? Porque como les digo, en los mismos países cambia el acento de ciudad en ciudad. Entonces es muy importante estar muy familiarizados con este tema. Cada oportunidad que tengan de hablar con una persona nativa, aprovechen a escuchar muy bien su forma de hablar, de poder estudiar y practicar su español. Para terminar con el video de hoy, les quiero dejar el mensaje de que sean pacientes con ustedes mismos y sean pacientes con su proceso de aprendizaje. Si al principio está siendo difícil, poco a poco va a ir mejorando con la práctica. Entonces, sean pacientes, lo están haciendo muy bien, no es algo fácil, ustedes ya dieron el primer paso de comenzar con ese aprendizaje del español y de querer mejorar cada día. Entonces, con paciencia y con dedicación, van a lograr tener un muy buen nivel de español y va a ser fácil para ustedes entender. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, cuál acento les parece más difícil de entender, cuál les parece más fácil. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video y nos vemos en un próximo video. Hey, Patrick Jackson here. Just to show my appreciation for watching this video, I have two special regalos for you. And regalo means gift. Before we get to your two special gifts, do yourself a favor and click that subscribe button in the lower right-hand corner, and then click the notifications bell. That way we can help you on your journey to achieve all your learning Spanish goals. Moving on to your two special bonus gifts. Gift number one is an invitation to attend our bi-weekly live and interactive webinar taught by a Colombian Spanish instructor. During the webinar, we open up the line so you can practice your Spanish with a webinar Spanish instructor. You'll find a link to register in the description of this video. Now, gift number two isn't for everyone. If you want to know if it's for you or not, then let me ask you a couple of questions. Are you sick and tired of using apps that do not feature native Spanish speakers, but use machine learning and synthetic voices, which leave you with an awful sounding Spanish pronunciation and accent? And are you sick and tired of using apps that use machine learning and synthetic voices that make it almost impossible for you to understand normal, everyday Spanish speakers? Do you want more than just an app that only gives you a badge that shows you use the app for days, weeks, or even years, but still can't speak Spanish well enough to even hold a conversation with a 4-year-old Spanish speaker? If you're ready for a learning Spanish program that's going to give you what it takes to speak and understand conversational Spanish with complete confidence, and you want to get this program absolutely free, in the description of this video, you'll find a link to go to Amazon or Audible. You can get Learn Conversational Spanish Like an MF completely free with a free trial to Audible. And I guarantee you, after using this program for 30 days, you'll find yourself speaking Spanish like an MF. And in case you're wondering, MF stands for Master of Fluency. And we've only used native Spanish speakers in this program so that you develop an authentic Latin American Spanish accent and pronunciation. And just in case you're a visual learner, we've also included a bonus video version of this program, which includes its own free mobile app. That's in addition to the audio version of the program that you'll get from Audible or Amazon.com. After you get your copy, make sure you install the free Audible mobile app to listen on your phone or tablet. Or if you prefer, you can also listen on your laptop without using a mobile app. And if you've never heard of Learn Conversational Spanish Like an MF, it's the #1 best-selling learning Spanish program on both Audible and Amazon.com. As you can see from the screenshot taken from Amazon.com, it's beating popular learning Spanish programs such as Pencil Spanish. You can also click that same link in the description of this video and go to Audible or Amazon.com and see the success stories from hundreds and hundreds of Audible and Amazon customers and see what they have to say about learning conversational Spanish like an MF.
I hope to see you at our next live and interactive Learning Spanish webinar. Ya me voy. I'm leaving now. Hasta luego.